Buenas tardes, mi nombre es Christian Becker, soy abogado laboral, tengo 10 años de experiencia representando tanto empresas como trabajadores, ya sea en juicio laboral entre ambas partes o ante la inspección del trabajo defendiendo a las empresas de las multas. En este live voy a hablar sobre mis 10 años de experiencia en juicios del trabajo, tanto defendiendo a la empresa como al trabajador, y voy a resumir algunos de los casos que han sido más importantes. Al final del live voy a compartir en privado con las personas interesadas los expedientes judiciales para que puedan ver por sí mismos el detalle de cada uno de los casos que hablé durante este live. Voy a empezar por un caso de autodespido. El autodespido es un tema que siempre me preguntan y trato de ser muy responsable en aconsejar que hagan el autodespido solamente cuando estén completamente seguros de ganar el juicio o por lo menos con una alta posibilidad. Para esto necesitan que un abogado laboral experto con experiencia en juicios ganados de autodespido haya revisado previamente la prueba y los motivos que llevan al trabajador a conducir un autodespido. ¿En qué consiste el autodespido? El autodespido es simplemente lo mismo que el despido, obtienes las mismas indemnizaciones y ganas, años de servicio, mes de aviso, recargos legales, eventualmente el daño moral y también la tutela, ¿por qué no? Siempre y cuando haya ocurrido alguna situación de las que están señaladas en el artículo 160, es decir, situaciones graves, ¿ya? Hay algunas que son específicas como la falta de probidad, el acoso sexual, el acoso laboral, el llegar en estado de ebriedad, el golpear a otra persona, la falta de probidad, la falta de honradez, el robo que es tan común en la empresa, pero también hay una conducta que está en el 160 número 7 que es general y esa permite incluir situaciones que no son específicas. Y ahí se pueden incluir, por ejemplo, situaciones como la que voy a hablar ahora. Este caso, vamos a ponerle un nombre, de Manuel, contra una empresa fabricante de baldosas, específicamente la que le hizo las baldosas al Costanera Center, consistía en lo siguiente. Manuel era un trabajador que llevaba 7 años en la empresa y había tenido una conducta impecable y por lo tanto había accedido a un crédito que la empresa le facilitó a través de la caja de compensación. Estos créditos son conocidos como descuentos por planilla, es decir, el trabajador solicita un crédito y la empresa va descontando mes a mes en las liquidaciones la cuota pactada con la caja. Pues bien, todo iba bien hasta que la caja llamó a Manuel y le dijo, no estás pagando el crédito. Él dijo, es imposible porque me lo están descontando. Por lo tanto, fue la empresa a tratar de solucionar la situación. En la empresa le dijeron que esto se iba a arreglar el mismo día, que no se preocupara. ¿Qué pasó el mes siguiente? Le volvieron a cobrar y le volvieron a decir, no has pagado las cuotas. Manuel se empezó a estresar. Ya viendo que esta situación no tenía remedio, porque todos los meses le decían lo mismo, acudió a mi oficina. ¿Qué le dije yo? Pásame la documentación, revisamos las liquidaciones de sueldo, revisamos las cartas de cobranza. Efectivamente, la empresa estaba haciendo algo muy grave. La empresa estaba descontando la cuota y no la estaba pagando en la caja. Eso es un delito, constituye apropiación indebida. Por lo tanto, siendo un delito, sobradamente era un incumplimiento grave de los que se encuentran en el artículo 160 número 7. Así que yo le dije, Manuel, sí, te puedes autodespedir. Así que hicimos el autodespido y cuando demandamos a la empresa, el tribunal nos llamó a negociar. Y la empresa dijo, no vamos a ofrecer nada porque esta situación no es grave, es algo menor. Pues bien, ¿qué pasó? Llegamos a la segunda y última audiencia de juicio sin solución y ahí la empresa nos ofrece un acuerdo muy bajo de apenas 1 millón, que eran más o menos 2 remuneraciones brutas de Manuel. Yo le dije al abogado, por ningún motivo vamos a aceptar 1 millón porque eso realmente no es nada comparado con el riesgo que ustedes tienen en caso de que le ganemos la demanda. Porque si le ganamos la demanda a ustedes, los van a condenar a pagar 10 millones y tú no me estás dando ni siquiera de cerca esa cantidad. No hubo acuerdo, la empresa no quiso ofrecer más que 1 millón, fue muy mal asesorada, el abogado de la empresa asesoró muy mal a la empresa. ¿Y qué fue lo que pasó? Salió la sentencia y condenó a pagar a la empresa 10 millones de pesos, 20 veces la renta bruta de Manuel. ¿Por qué? Porque concedieron los años de servicio, el mes de aviso, recargo legal del 80%, las vacaciones, por supuesto, y otros conceptos que se adeudaban. Además de la nulidad del despido, que fue fatal, que ese es un tema que es cuando los empleadores no pagan las cotizaciones previsionales o bien lo hacen de manera tardía y el tribunal finalmente los condena por no haber llegado a un acuerdo. Por eso que es importante llegar a acuerdo en los juicios. Bueno, en ese caso Manuel quedó más que contento y hasta el día de hoy recomienda mi servicio porque ganar un autodespido no es fácil.
Ahora vamos al segundo caso que quiero comentar, que es el caso de don Sergio en contra de una empresa nacional de fabricación aeronáutica. En el caso de don Sergio, él había sido despedido con una buena indemnización, a él le pagaron los años de servicio, el mes de aviso, varios conceptos, se fue con varios millones. Sin embargo, su despido fue después de haber sufrido un accidente laboral, el cual lo dejó con una secuela que consistía en dolor crónico. Él tenía un dolor crónico en el hombro. Y no obstante que le habían pagado los años de servicio y todos los demás conceptos, él estimaba que había sufrido un daño moral. Este caso no es fácil, porque ganar el daño moral es realmente muy difícil. Por lo tanto, tuvimos que hacer una demanda exhaustiva señalando con todo detalle y precisión en qué consistía el daño que sufría él y cómo es que, según la jurisprudencia y la doctrina, el tener un dolor permanente en una parte del cuerpo ocasiona una aflicción psicológica. Es decir, si yo poseo un dolor tan fuerte, esto quiere decir que yo puedo señalar que este dolor me produce depresión, me produce una aflicción psicológica importante. Por lo tanto, fundamentamos la demanda en base a eso y con esa información, más certificados médicos, certificados psiquiátricos, armamos una buena demanda y llegamos a un acuerdo con la empresa. En este caso, la empresa fue bien asesorada por los abogados, ellos vieron el riesgo legal que implicaba esta demanda y llegamos a un acuerdo por una suma cercana a los 12 millones de pesos y el cliente quedó más que feliz porque además de haberse ido con toda la indemnización que le correspondía por sus años de servicio, etcétera, del despido de necesidad de la empresa que había tenido, además fue compensado con el daño moral. Ahora vamos a un caso que de verdad tengo muchas ganas de hablarlo. He recibido muchos comentarios con insultos, críticas y estupideces. La verdad es que hay gente tremendamente ignorante y yo no puedo hacerme cargo de su ignorancia porque me tomaría más de 100 años de educación y realmente no tengo tanto tiempo en esta vida para eso. Así que simplemente voy a aclarar una cosa. Los trabajadores no son santos. Hay que ver caso a caso. Hay empresas que son buenas y hay empresas que son malas. Hay trabajadores que son buenos y hay trabajadores que son malos. Hay gente que no entiende esto. Hay gente que cree que el trabajador siempre es bueno y la empresa siempre es mala. No es así. Hay que ver caso a caso. Después de haber demandado a la fábrica de baldosas, que era el primer caso que señalé, un compañero de trabajo de este cliente que estaba muy asombrado por los resultados espectaculares que obtuve, me contrató para hacer un autodespido también. ¿Cuál era el caso de él? Según él decía que la empresa quería despedirlo, pero no quería pagarle la indemnización. Por lo tanto, lo que hacía con él era hostigarlo. Esto es verdad. Hay empresas que quieren que los trabajadores se vayan, pero tampoco les quieren pagar la indemnización. Entonces lo que hacen es molestarlos, hostigarlos, hasta que el trabajador finalmente se cansa y decide renunciar. Esto fue lo que hicieron con él supuestamente. ¿Cómo lo hostigaban? De una manera muy sutil. No le daban trabajo, no le encomendaban tareas, lo tenían desocupado. Según él llegaba a trabajar y lo tenían todo el tiempo con una labor como ver el diario, sentarse a ver el transcurso del día y ese tipo de situaciones. Lo cual a él realmente lo tenía sumamente agotado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Fue poner un reclamo a la inspección, contactarme y fue a contarme su caso junto a su esposa. El hecho de que él haya ido a mi oficina a contarme su caso con su esposa, a mí me generó una idea de verosimilitud. Me hizo pensar que el caso era auténtico. Porque si tú andas con tu esposa, andas con tu hijo contando algo, uno tiende a tener una conducta un poco más ética cuando está acompañado de un familiar tan importante como es la esposa o el hijo. Entonces esto a mí me da un aspecto familiar, un aspecto de autenticidad. Y además me dijo que tenía testigos, el cual era justamente el cliente que yo le había ganado el caso anteriormente. Entonces, viendo que se reunían todos los elementos para poder hacer el autodespido, le dije, ya, vamos con el autodespido. Sin embargo, la empresa se defendió con otro abogado. Ya había visto que había sido un fracaso el abogado anterior, que no quiso llegar a un acuerdo conmigo, y por lo tanto contactaron a un abogado ya de unos 60, 70 años. Y este señor, lo primero que hizo fue ofrecerme un acuerdo de 3,5 millones. Mi cliente quería algo así como 7 millones. Esto era harta plata en estos años. Era tiempo pasado. Entonces, el cliente, yo le dije, el cliente me dijo, no, tenemos que ir por todo, si mi caso es auténtico, tengo testigos, pruebas, etc. Yo le dije, ok, no acepté los 3,5 millones.
fuimos a juicio y la empresa presentó como testigos al sindicato completo. La empresa presentó como testigos trabajadores actuales en contra de mi cliente. Eso me llamó la atención. Pero cuando salió la sentencia, rechazó toda la demanda prácticamente y yo le pregunté al cliente por qué habían declarado los testigos y me dijo, no, porque ellos son empleados, entonces lógicamente lo hacen, porque la verdad es que eso no era muy creíble, porque al ser miembro del sindicato tienen fuero sindical, por lo tanto no puede ser despedido. ¿Qué pasó? El testigo clave de nosotros no habló nada, tartamudeó, se quedó callado, y cuando terminó el juicio y perdimos, él me dijo, Cristian, el caso es falso. ¿Cómo es falso? A Patricio nunca lo hostigaron. Pero ¿cómo si él decía que no lo tenían trabajando, lo tenían desocupado? No, es mentira. Jamás lo hostigaron. Todo lo inventó. Yo le dije a Manuel, ¿por qué me estás contando esto ahora? Y él me dijo, porque usted ya había presentado la demanda, ya había echado a andar el juicio. Entonces, si yo le contaba esto en la mitad del juicio, iba a ser desastroso. Entonces se lo cuento ahora. El caso era falso. El trabajador inventó todo y me engañó yendo a mi oficina con su esposa, presentándome testigos falsos como Manuel, que no me contó la verdad hasta que terminó el juicio, y por lo tanto conduje un juicio completamente falso sin saberlo. Este fue un caso donde el trabajador planteó un caso completamente falso para obtener los años de servicio porque quería montar su propia maestranza. Entonces, no me vengan a decir a mí que los trabajadores son unos santos impecables porque eso no es así. Hay que ver caso a caso y yo sé más que las personas que dicen eso. Ahora voy a hacer algunos alcances sobre ese caso que anoté acá unas cosas. Bueno, primero que todo ya señalé que era un caso falso de un trabajador mentiroso. Lo único que obtuvimos fueron las vacaciones. El acuerdo que ofreció la empresa de 3,5 millones era bastante bueno para hacer un caso falso, pero mi cliente me dijo no, que su caso era auténtico, que sí que no lo podíamos aceptar. Y bueno, esas son las notas que dejé. Ahora vamos a otro caso, que es un caso que me llena de orgullo porque es un caso espectacular. Esta era una trabajadora que trabajaba para tesorería. ¿Qué es lo que pasó? Ustedes saben que los empleados públicos la tienen bastante difícil para poder ganar un juicio laboral, porque primero que todo tienen que demostrar que se encuentra sujeta al Código del Trabajo y no al estatuto administrativo. Y segundo, tienen que demandar nada más ni nada menos que al Estado, el cual se defiende con el Consejo de Defensa del Estado, que es la institución más poderosa y hábil en materia de litigación. Es muy difícil que un abogado le pueda ganar al Consejo de Defensa del Estado. Solamente les recuerdo el caso de Antuco, cuando estas personas que andaban marchando allá murieron 40 jóvenes. Les dieron apenas 40 millones de pesos de indemnización por cada uno. Una miseria. ¿Por qué les dieron tan poca indemnización por la muerte de su hijo? Porque fueron defendidos hábilmente por el Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado es un órgano del Estado que se dedica especialmente a litigar y a ganar todos los juicios. Bueno, contra ellos litigué. ¿Qué es lo que pasó? Esta trabajadora había sido despedida hace más de un año. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo ganaste un juicio laboral si la trabajadora fue despedida hace más de un año y el plazo son apenas 60 días? No para el daño moral. Nosotros demandamos solamente el daño moral. El daño moral se sujeta a la regla general que es de 4 años desde la perpetración del acto. Así lo dice el Código Civil, que rige supletoriamente en esta materia, a pesar de que estamos en materia laboral, porque el Código del Trabajo se remite al Código Civil para suplir lo que está en silencio de la ley laboral. Por lo tanto, bajo esa tesis, demandamos el daño moral y ganamos en primera instancia en contra del Consejo de Defensa del Estado. Sin embargo, la indemnización que obtuvimos fue baja. Entonces, contra esa indemnización, nosotros dedujimos un recurso de nulidad, que para decirlo en forma didáctica es como se conoce coloquialmente, es como apelar, ¿ya? Es irse a la corte. ¿Qué pasó en la corte? Y esto es lo que me llena de orgullo. En la corte se aumentó la indemnización 10 veces. Sí, lo escuchaste bien. Y al final del live te voy a enviar el expediente para que tú lo creas, porque si no lo crees, yo te entiendo, es difícil creerlo. 10 veces elevé la indemnización con mi alegato en la corte. 10 veces. ¿Qué hizo la corte? Le agregó un 0 a la indemnización. Tal vez, esto me lo puede confirmar algún abogado si está viendo esto, tal vez soy el único abogado en Chile que ha conseguido elevar 10 veces una indemnización mediante un alegato en la corte. Y nada más ni nada menos que contra el Consejo de Defensa del Estado. En un caso en el cual la trabajadora ya había pasado más de un año desde que fue despedida. O sea, el logro es increíble por donde se le mire. Por el plazo, por el
tamaño del litigante y por el logro obtenido, 10 veces incrementada la indemnización. Es un caso que realmente ha dado un sello a mi carrera. Bueno, voy a ver si quedó alguna nota que no mencionó. Ya. Bueno, dentro de las pruebas tuvimos testigos. Eso es muy importante en los juicios laborales, contar con testigos auténticos, ojalá testigos directos. Y como siempre digo, hay 3 categorías de testigos: testigos de oro, de plata y de bronce. El de oro es el trabajador actual, el de plata es el ex trabajador y el de bronce no es trabajador, pero es familiar, amigo, hijo, hermana, conocido, que conoce bien el padecer, el sufrimiento, la relación causal de lo que se alega. Si bien es cierto no está en el trabajo, conoce de cerca a la persona afectada, que en este caso es el trabajador. Además de eso, contábamos con un informe de la ACH, que es muy importante cuando la ACH se indica que la afectación es de origen laboral, porque hace una investigación y determina si la afectación del trabajador es laboral o común, es decir, si ya lo arrastraba de antes o tiene otra causal como familiar, personal, etc. O por otro lado, si es causada por un entorno laboral hostil, por una gerencia disfuncional, ¿ya? Eso en cuanto a ese caso. Y ya para cerrar por hoy, voy a comentar finalmente un caso igual muy interesante, que es de, vamos a ponerle César, contra una empresa que se dedica a la mantención de semáforos en Chile, que es una empresa muy importante. ¿Qué es lo que pasó? El caso de César es interesante. Algunos van a tener sus quejas morales. Siempre tenemos personas que practican el fariseísmo. ¿Qué es el fariseísmo? Cuando tú te crees mejor que todo el resto, diciendo yo soy más correcto, yo soy más moral, los superiores moralmente, como dijo el otrora ministro Jackson. Los superiores moralmente, acá dijeron que mi cliente, César, había cometido una falta de la probidad. ¿Cuál fue la falta de la probidad que le imputaban? Muy simple. César era un trabajador impecable, que realizaba su trabajo súper puntualmente, todo bien, y necesitaba solicitar un crédito con urgencia, para lo cual tenía que presentar un certificado de antigüedad laboral. La empresa nunca le daba el certificado de antigüedad laboral que él solicitaba. Él insistió muchas veces que le entreguen su certificado de antigüedad laboral, sin embargo, la empresa demoraba y demoraba el trámite. Entonces, ¿qué fue lo que hizo César? Y aquí van a salir todos los fariseos diciendo, ¡ay, cómo defendiste eso! Escuchen lo que les voy a decir. ¿Qué fue lo que hizo César? César tomó un certificado de antigüedad laboral auténtico que ya tenía de antes, y lo que hizo con él fue cambiarle la fecha de vigencia, o sea, la fecha de emisión, porque el banco le pedía un certificado de antigüedad que fuera recientemente emitido, es decir, con no más de 30 días. Y él tenía un certificado de antigüedad que señalaba cuando él ingresó a trabajar a la empresa, pero era muy antiguo, tenía más de un año ese certificado. Entonces él lo que hizo fue tomar ese certificado, que era auténtico, lo que señalaba era auténtico, y le cambió la fecha y le puso una fecha como que fue emitido recientemente. Materialmente el nuevo certificado de antigüedad laboral es falso, pero el contenido, lo que dice, es auténtico. ¿Esto es algo reprochable? Sí, es reprochable, porque tú no tienes autorización a andar fabricando documentos laborales. Tú no puedes hacer eso. Pero lo que yo consideré en el caso de César fue que la conducta no era grave. La conducta era reprochable, sí, castigable también, pero era grave para despedirlo sin ningún peso, echarlo a la calle sin los años de servicio y el mes de aviso, tomarse de eso la empresa, de un hecho que, y lo más importante que nosotros sostuvimos en esa causa, no causó perjuicio alguno a la empresa. Por lo tanto, ese fue el argumento que nosotros sostuvimos y la empresa fue condenada a pagar todos los años de servicio, el mes de aviso, y es más, los años de servicio el tribunal lo recargó en un 80%. Yo le dije a la empresa muchas veces durante este juicio, negociemos, lleguemos a un acuerdo. La empresa, no, es que esto es inmoral, ustedes falsificaron. Oye, lo que contiene el certificado de antigüedad laboral es verdadero. Él ingresó en tal fecha, él no cambió eso. Tampoco se incrementó la antigüedad. Él podría haberse incrementado la antigüedad laboral y haber dicho que tenía 15 años de antigüedad. Él no mintió, declaró la verdad, su antigüedad laboral. Lo que pasa es que la fecha de emisión fue lo que él alteró para poder calzar con el crédito que solicitaba, lo cual sí es reprochable, pero, y esto fue el error que cometió la empresa y el argumento por el cual ganamos, la empresa nunca midió el hecho de que la gravedad tiene que ser proporcionada y también tiene que haber un daño a la empresa. No había daño para la empresa en el hecho que cometió el trabajador, ningún daño, cero. Y por otro lado, tampoco era grave, porque lo que señalaba el certificado de antigüedad
no era falso. Entonces, ¿qué es lo que tenía que haber hecho la empresa? La empresa tenía que haber ocupado alguna de las múltiples sanciones que tiene el abanico de sanciones del reglamento interno. Porque las empresas que tienen 10 o más trabajadores como esta tienen la obligación de mantener un reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Y en este reglamento establecen las sanciones y el poder de corrección del empleador. Pudieron haberlo amonestado por escrito con copia de la dirección del trabajo para generar una carpeta de despido y despedirlo posteriormente. Pudieron haber, por ejemplo, haber pasado un descuento de sueldo. Podrían haberle descontado hasta la cuarta parte del salario diariamente, como lo permite el Código del Trabajo. Podrían haberle hecho una amonestación verbal. Podrían haber hecho muchas cosas. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo la empresa? Aplicó la máxima sanción por un hecho que no era grave y que no había dañado el patrimonio de la compañía de ninguna manera. Y además de todo eso, había otro error. La carta estaba mal redactada. Así que los empleadores, cuando piden asesoría para despedir a algún trabajador, tienen que asesorarse bien por un abogado que les indique cómo hacer esa carta de despido. Porque no puedes simplemente señalar la norma del Código del Trabajo, sino que además debes fundamentar esa causal. Si yo despido a alguien por una conducta grave, debidamente comprobada, como es el caso del artículo 160, número 3 del Código del Trabajo, tengo que decir cuáles son los hechos precisos que fundamentan esa causal, lo cual significa indicar lugar, fecha, hora y personas. Si yo no señalo eso, mi carta no está fundamentada. ¿Y qué problema tengo después? Que luego no puedo defender a la empresa en el juicio. ¿Por qué? Porque la carta de despido amarra a la empresa durante el juicio. La empresa no puede fundamentar ni esgrimir ningún fundamento fuera de los expresados en la carta. Lo único que puede hacer es fundamentar la carta. Y esto ha sido fallado reiteradamente así por las Cortes de Apelaciones y por la Corte Suprema. Así que ahora, para terminar, voy a ver las preguntas que hay y vamos a responder algunas. Y eso sería por hoy. A ver, vamos a ver cuáles son las preguntas. Veo que hay harto texto acá y es primera vez que uso el live, así que no sé cómo se hace esto. ¿Cómo asesora de hogar? Si me echan, sí, hay un régimen especial para las asesoras de hogar. No soy experto en la materia, pero sí lo sé. Tiene que consultarlo directamente en la inspección. ¿Qué más? Ya, una persona que presentó su renuncia voluntaria. Bueno, las renuncias voluntarias, para que tengan validez, tienen que hacerse ante el ministro de Fe, que es el inspector de trabajo, o la notaría. Si tú renunciaste de otra forma, por ejemplo, presentaste una carta escrita de puño y letra a la empresa, o por ejemplo, lo comunicaste por teléfono, por WhatsApp, o qué sé yo, pero no intervino el ministro de Fe, que es el inspector de trabajo, el notario, tu carta de renuncia no es válida, por lo tanto tú sigues contratado. Ojo ahí. Lo otro que tienen que saber las personas es que cuando renuncian no tienen derecho a nada. Hay una diferencia sutil, pero importante, entre la renuncia y el autodespido. Las dos coinciden en el hecho de que el contrato laboral termina por voluntad del trabajador. Pero en la renuncia voluntaria es una renuncia libre y espontánea, mientras que el autodespido es una situación forzada por causa de los constantes incumplimientos o malos tratos o conductas del artículo 160 que tiene el empleador en contra del trabajador, no dejándole opción más que renunciar. Así que ojo ahí. No sé cuál es el tercer caso que plantean acá. Soy un empleado público, no me pagan la asignación. Tienen que contactarse con nosotros. Nosotros asesoramos empleados públicos. Tienen que escribirnos consultas@beckerabogados.cl. Y aquí dice mi carta de despido para que la analices. Nosotros analizamos las causales de despido, pero tiene que pagar la consulta de una revisión básica, que son 50.000 pesos. Los 50.000 pesos son abonables al total. ¿Ya? Nosotros, a diferencia de muchos abogados laborales nuevos, sin experiencia, que andan experimentando con el trabajador, nosotros no trabajamos 100% resultados. Salvo casos muy especiales, es posible trabajar contra resultados, pero normalmente nosotros solicitamos algún pago, por lo menos una hora de asesoría legal que tiene un valor de 50.000 pesos para la revisión de los antecedentes y poder dar una asesoría legal seria, la cual incluye la revisión de documentos. Así que si está dispuesto a pagar por un servicio de excelente calidad, ningún problema, acérquese, puede escribir a consulta@beckerabogados.cl. ¿Qué más? Bueno, eso, no tengo más consultas de relevancia, así que, estimados, muchas gracias por su participación. Acá dice que hay un mensaje nuevo de Frichón. Ya voy a ver si puedo escribir acá los datos. Pero
tiene que contactarse con nosotros a consultas@beckerabogados.cl. Dice acá que hay una encuesta y votar con regalo, dibuja y adivina. Son juegos, no me manejo en esto, la verdad. ¿Qué más hay? No veo dónde poner un texto, pero eso, pueden hacer clic en mi perfil, ahí les va a aparecer nuestro correo electrónico, consultas@beckerabogados.cl, nuestra página web, www.beckerabogados.cl. Becker se escribe igual que la cerveza y el nombre del estadio de Temuco, Germán Becker, se escribe igual. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales de Instagram, Becker Abogados, en Facebook, Becker Abogados. Pueden poner en Google opiniones de clientes de Becker Abogados, que es algo que me encanta hacer. Cuando un cliente tiene una duda, quiere saber algo, yo le digo, anda a Google, busca abogado Christian Becker, dime qué te sale. O busca Becker Abogados. 240 clientes satisfechos, felices, mucha recomendación por un excelente trabajo y prolijo. Nosotros no somos los abogados más baratos. Nosotros somos los mejores abogados, que es algo distinto. Lo barato sale caro. Hay gente que anda buscando el dentista más barato, el abogado más barato, el médico más barato, y después tiene el sufrimiento más caro. Así es el mundo de los servicios. El mundo de los servicios es un mundo complejo, porque tú no puedes ver adelantadamente el resultado del servicio que pediste. Solamente debes confiar en que vas a tener un buen resultado. O puedes basarte en la experiencia de otros clientes. Si yo voy al dentista, que es algo que siempre hago, pregunto, oye, ¿qué dentista me recomendáis? Porque yo no puedo ver el resultado final. Hay gente que me dice, me hicieron esto, me hicieron lo otro, pero tú estás viendo cómo está el trabajo por fuera, no se sabe cómo está la endodoncia por dentro. Entonces, pregunto, ¿qué tal tu experiencia? Buena experiencia. Es así como lo hago. A ver, aquí más preguntas antes de que cierre el live, porque ya tengo que pasar a una reunión. Yo no veo los casos, yo lamento acá de informar, pero yo no veo todos los casos, ¿ya? Hay casos que me están preguntando acá, asesores de hogar, yo no veo esas materias. Yo veo juicios en general que son despidos generales, autodespidos, defensas de empresa también. En el próximo live vamos a contar cómo hemos defendido exitosamente las empresas y esas personas ignorantes que dicen, no, es que tú no puedes defender a la empresa. Oye, el derecho laboral es uno solo. No hay derecho laboral para la empresa y derecho laboral para el trabajador. El derecho laboral es uno, y de hecho lo voy a demostrar ahora. Acá tengo el Código del Trabajo, el cual indica que es un texto. Este es el Código del Trabajo. Acá no hay secciones de, estos trabajadores, estos empleados. No, esta norma rige ambas partes. Por lo tanto, aplica tanto al empleador como al trabajador, ¿ya? Lo que tiene que hacer un abogado responsable y ético es asociarse con una persona que tenga los mismos principios, que tenga los mismos valores. Y juntos crean un equipo invencible. Es lo mismo que remar en grupo. Para remar en grupo, todos tienen que tener alguna habilidad importante, pero sobre todo tener los mismos valores y los mismos principios. Un juicio laboral es idéntico. Por lo tanto, cuando la empresa calza con nuestra visión, principios y valores, la asesoramos. Si llegamos a un acuerdo sobre los honorarios. Lo mismo que un trabajador. Esta experiencia que tuve con este caso que conté antes del trabajador mentiroso que inventó el caso me dejó una importante lección. Nunca más confiar a ciegas en los trabajadores. Yo me asocio y trabajo con trabajadores que tienen un caso auténtico. Por lo tanto, me entrevisto con los testigos, reviso la documentación. Pero en el caso de él era más complicado porque la situación que le alegaba era una situación verbal. No habían documentos y por lo tanto yo tenía que confiar en el testigo. Y el testigo que él me presentaba me mintió. Solamente me contó la verdad de que el trabajador mintió una vez que el caso se acabó. ¿Qué valor tiene la asesoría por autodespido? 900.000 pesos, se pagan 3 cuotas más un 20% del resultado. ¿Cómo te contactas con nosotros? Puedes escribir a consultas@beckerabogados.cl, puedes llamarnos al 22880 5703 o puedes entrar a nuestro sitio web beckerabogados.cl. ¿Qué más? Parece que había otras preguntas. Eso, ya estimados, estoy muy contento de haber hecho mi primer live
Así que muchas gracias a ustedes por escuchar y los invito a visitar nuestro sitio web www.beckerabogados.cl. Tenemos un blog, tenemos un canal de YouTube, esta cuenta de TikTok también tiene algunos videos que son muy útiles para el empleador y para el trabajador, porque repito, el derecho laboral es uno y nosotros trabajamos con las partes que sean afectadas, ya sean empresas o trabajadores, y cuyo caso sea auténtico. ¿Ya? No, eso que me dice una persona que las causas laborales se cobran después. Mira, libre mercado, ¿puedes ir a buscar un abogado así? Lo importante para mí es un resultado exitoso, no darte la tarifa más baja y un servicio mediocre. Así que puedes optar por esa opción, amigo. Puedes ir donde un abogado que te cobre contra resultado, que decida trabajar 100, 300, 400 horas gratis, problema de usted. Nosotros igual tomamos casos contra resultados, pero previo estudio, y ese estudio siempre es pagado y no vale menos de 50.000 pesos, lo cual es una excelente inversión. Para cerrar voy a contar un último caso que tuve hace muy poco. Tuvimos un caso en contra de IBM. IBM es la 40 empresa más grande del mundo. Tiene un valor bursátil superior al PIB de muchos países. ¿Qué pasó con esta empresa? Despidió a mi clienta con un finiquito de 32 millones de pesos. Mi clienta no estaba contenta con la causal, que fue necesidad de la empresa, ni tampoco con el finiquito. Algunos dirán, oye, pero te pagaron 32 millones de finiquito, acéptalo. Sí, pero ella tenía una renta de 6 millones y tanto. Además tenía una antigüedad de unos 7 años. Entonces tampoco era la gran cosa atendido el contexto de sus logros. ¿Te fijas? De lo que ella conseguía. Cuento corto. ¿Qué pasó? Demandamos y obtuvimos un finiquito por 88 millones de pesos. Fantástico. Prácticamente tripliqué su finiquito de 32 millones a 88 millones. Este caso se los puedo compartir de manera privada, si me envían un mensaje, para que vean que es trabajo puro y auténtico. ¿Cómo le cobré a esa trabajadora? Algunos están interesados en saber. Le cobré el 20% del resultado. Por lo tanto, en ese caso, me gané algo así como 17 millones y medio de pesos en un solo caso. Le cobré apenas el 20%. Algunos dirán, como he visto algunos insultos de gente extremadamente ignorante, oye, ¿cómo te aprovechas? Oye, el finiquito era de 32, se lo subí a 88 millones. Me pagó 17 millones de honorario. ¿Con cuánto se quedó ella? Con 70 millones. ¿No te parece razonable y excelente inversión pasar de un finiquito de 32 a uno de 70 y pagarle apenas 17 millones al abogado por un magnífico trabajo como ese? Fue un trabajo que tomó casi un año. Entrevistamos testigos, contratamos peritajes, presentamos un montón de pruebas. La pura demanda tenía 60 páginas. Entonces, como me pagó el 20% del resultado, pero además me adelantó 6 millones de pesos. O sea, yo trabajé con 6 millones de pesos de adelanto. Entonces, cuando llegamos al resultado final, solamente me tuvo que pagar el saldo de 11 millones y medio. Ahora me recomienda con todos sus compañeros de trabajo y nos están llegando más y más clientes. Y esa es la forma de trabajar, amigos. Cobramos un bajo porcentaje cuando los montos son altos, como el que le acabo de decir, un finiquito de 32 millones que terminamos cerrándolo por 88, un golazo de media cancha. Y cobramos porcentajes más altos de hasta un 35% cuando, por el contrario, los montos son muy bajos. Si es un finiquito chico, de menos de 10 millones, claro, vamos a cobrar probablemente 35% más, porque son muchas horas de trabajo, es mucha dedicación, los plazos judiciales son fatales. Esto quiere decir que no importa el motivo por el cual tú te ausentes, el juez te va a aplastar igual. Tú no puedes tener licencia médica, a diferencia de los trabajadores. Si tú eres abogado laboral, tienes que presentarte en el juicio, si no pierdes el juicio. No hay ningún motivo que te pueda eximir de esta obligación, ni siquiera un funeral, ni siquiera la muerte de un hijo, nada. A diferencia del mundo laboral, donde presentan licencia y no van a trabajar. Esto no es así. Entonces el compromiso es enorme, la cantidad de horas de trabajo que se comprometen también. Entonces por eso que esos honorarios son más que justificados y la clienta está más que feliz. Así que eso, amigos, los invito a visitar el sitio web www.beckerabogados.cl. Muchas gracias.